Mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a su canal preferido, Pasión por la Palabra, donde conversaremos nuevamente sobre el Evangelio de Juan, que está hermoso, todavía en el capítulo 16, y es prácticamente la continuación del Evangelio de la cita del día de ayer. Entonces, vamos a empezar, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 23 al 28. En verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Os he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, empezamos entonces, como es nuestra costumbre, tratando de analizar los diferentes versículos para aquellos que les gusta practicar algo de la lectio divina, la exégesis, y vamos por ese camino. Justamente dice aquí: en verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Bien, aquí no confundamos esto que dice Jesús, lo que pidáis al Padre, con la forma de pedir nuestra. Realmente aquí hay una meditación muy profunda en el verdadero sentido de la oración. Porque dice, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Y esa frase tiene tanto significado porque hay dos conceptos ahí que se vuelven uno solo y que tienen mucho poder, mucho contenido y mucha profundidad, ¿no? Antes que nada, Jesús aquí quiere hacer énfasis en la oración, en el poder de la oración, pero más que nada en la necesidad de la oración por parte del ser humano, en este caso por parte de cada uno de sus discípulos. Así es, la oración es necesaria. Era otra forma de decirle a sus discípulos por parte de Jesús que la oración, si bien es cierto, era importante, mucho más importante iba a ser para la vida de ellos a partir de ese momento, porque Jesús iba a pasar por el Calvario, iba a morir y ellos habrían de quedar solos, estarían llenos de miedo, de temor, como ya hemos conversado anteriormente, y no sabrían qué hacer. Pues, ¿qué mayor necesidad de orar? Orar cuando se está triste, cuando se está confundido, cuando se está en la oscuridad, cuando estamos pasando persecución, alguna tribulación y sobre todo cuando andamos en esa oscuridad y en ese vacío donde no sabemos para dónde debemos tomar. Por eso la oración aquí lo recalca de una manera muy especial Jesús, aunque en pocas palabras, pero tan claramente que su significado brota por sí solo. Y continúa diciendo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Ese complemento
del mensaje de Jesús, de esa invitación a reflexionar sobre la necesidad de la oración, es tal vez un poco para dar el sentido de la oración y que comprendamos cuál es el verdadero fin, la verdadera finalidad de la oración. ¿Qué buscamos con la oración? ¿Qué buscas tú con la oración? ¿Qué busco yo con la oración? Y de repente si vamos yendo despacito, palabra por palabra, ahí dice Jesús, os lo dará en mi nombre. Y yo siempre me acuerdo pues en aquella época, en época de los reyes, y bueno, ahora también en representación de la autoridad, pues cuando al menos se leía en esa época un decreto, ¿no? Iba un mensajero a algún pueblo y decía, por el nombre y autoridad del rey, ¿no? En el nombre, ¿no? O por la autoridad y en el nombre del rey, o el nombre de quien emite el decreto, o en nombre de quien prevalece su voluntad. En este caso, aquí está diciendo Jesús en mi nombre, es decir, que nosotros nos podríamos tomar el nombre de Jesús para pedirle al Padre. Pero ¿qué es lo que le podemos pedir al Padre en nombre de Jesús? No es válido decir que yo hago una oración cualquiera y al final pongo como firma o te lo pido en el nombre de Jesucristo y ya se va a cumplir porque lo pedí en el nombre de Jesús. No es así tampoco, mis queridos hermanos, porque no se trata de ponerle una firma a una petición de índole personal, sino se trata de que pidamos todo aquello que dará gloria a Dios, que dará gloria al mismo Jesús, porque de eso se trata, de amar, de dar gracias y de dar gloria a Dios. ¿Cuándo Jesús habría de pedir porque no se te dañe la bicicleta, que no se te dañe el carro, que no se me atrase la hipoteca, o que no puedo pagar la alícuota, o que me atrasé en la pensión del colegio, o que la tarjeta de crédito no sé si me alcanza, estoy apretado, ¿no? O, bueno, algo un poquito mejor tal vez. Bueno, de pronto sí, estoy enfermo, estoy en una situación complicada. Bueno, de pronto todas esas cosas, si bien es cierto, son válidas porque estamos en el mundo, pero no es lo primordial. Si aquí estamos hablando de pedir en el nombre de Jesús, tenemos que tener en cuenta que Jesús es el mismo Dios, Él es la revelación del Padre, Él viene del Padre y está en el Padre. Entonces, mal podrá Jesús pedirle alguna cosa, algún bien temporal o un bienestar temporal, ¿no? Muy propio de este mundo, al Padre. Yo creo que ninguno de nosotros se imagina a Jesús pidiendo ese tipo de cosas. Y si revisamos todas las oraciones que Jesús le hacía al Padre, Él jamás pidió por nada de esto material. Siempre pidió por el alma, por la salvación, por la protección, por la guía de sus discípulos, por el cuidado de ellos. Y eso fue, ¿no? Y como decía Jesús, ¿no? Estas ovejas me han sido dadas y no me serán arrebatadas, estas son mías, ¿no? Porque ya el Señor nos escogió y Él pidió al Padre por nosotros, por nuestra alma, por nuestra salvación. Y esas son las oraciones de Jesús. Entonces, si vas a pedir en el nombre de Jesús, pues nos corresponde pedir lo mismo que Jesús probablemente pediría para nosotros. Y bien, seguimos también. Hay una complementación en la misma frase entre la parte primera que dice, si pedís algo al Padre, os lo dará si lo piden en mi nombre. O sea, al mismo tiempo es una promesa, ¿no?
yo diría que es una promesa bajo una condición, bajo ciertas condiciones, ¿no? De pedirle al Padre, sí. En oración, sí. En mi nombre, sí. Para darle gloria a Dios, ¿verdad? Y reconocer en la oración aquello que daría gloria a Jesús y al Padre. Pero también yo pienso, y bueno, no es que yo lo pienso, de hecho así lo deja un poco planteado Juan el Bautista, y creo que es el verdadero sentido de la oración, ¿no? No se trata tampoco de estructurar una oración, de cómo hacer una oración, ¿no? De decir, pedir al Padre, orar, pedir y al final firmar por Jesucristo. No, no se trata de una estructura de oración, ni se trata tampoco de entrar en el ámbito, al menos en ese momento con los apóstoles, el ámbito psicológico, emotivo, de que estaban con tristeza, solos, y que por eso los manda a orar. No, tampoco era un remedio psicológico, ¿verdad? Sino que más bien se trataba, según lo presenta Juan aquí, se trata más bien de presentar la oración como la relación de Dios con el hombre, o en otras palabras, el estado de la relación de nosotros, de cada uno de nosotros, individualmente con Dios. Tu relación con Dios, mi relación con Dios. Y porque Dios quiere que nos acerquemos a Él, Él busca esa íntima comunidad con cada uno de nosotros. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Buscar acercarnos a Dios y lograr una íntima relación con el Padre. Se trata entonces de eso. Y por eso es que Juan lleva la oración a un plano muy superior, mucho más arriba, obviamente, de las cosas transitorias, de las cosas de este mundo. Bien, y más adelante dice en el versículo 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y se trata de eso, ¿no? Hasta ahora los discípulos, bueno, mientras estaban con Jesús, su oración posiblemente no era tanto de necesidad, porque tenían a Dios al lado de ellos, ¿no? Pero aún así, ellos nunca incluyeron en la oración porque todavía no entendían cuál habría de ser su misión, cuál habría de ser su propósito en la vida. Ellos vivían solamente el momento, ¿no? Que no nos pase, mi querido hermano, a ti y a mí, que nos dedicamos solamente a vivir el momento y no nos preocupamos de vivir la oración en función del proyecto de Dios, en función de Dios. Y yo te aseguro que si pedimos por las misiones, si pedimos por los sacerdotes, si le pido que me dé más fuerza y deseo para participar en la evangelización, en la misión parroquial, en una pastoral, en tantas actividades proyectos que Dios me puede poner por delante, para encontrar ahí el verdadero propósito de mi vida, saber para qué me puso Dios aquí en la tierra. Seguro son cosas trascendentales que sí le dan gloria a Dios. Y una vez que nosotros tengamos eso, el resto, mis queridos hermanos, llega por añadidura. Bien, después continúa dice, vuestra alegría será completa, o para que vuestro gozo sea colmado, para que vuestra alegría sea completa. Es decir, para que en la oración, ahí encontraremos, Jesús nos hace esa promesa, que pidiendo en su nombre, en esa íntima relación con Dios, lo que Dios espera de nosotros y lo que Jesús probablemente pediría por nosotros y para nosotros, seguramente eso se cumplirá. Pero además nos dice que su alegría será completa.
Y no podría ser de otra manera. Ahí hay dos sentidos. Un sentido presente, resultado de la promesa presente de Jesús, y un sentido escatológico, ¿no? El sentido presente es de que hoy, si yo descanso todas mis necesidades en Dios, ¿no? Y le pido según Dios, Él va a escuchar mi oración, ¿no? Pero más allá de eso, de que no se trata de pedir, como digo, de pedir favores en nombre de Dios, no, se trata de buscar ese acercamiento con Dios y buscar la felicidad, no porque me hicieron el favor, sino encontrar la felicidad en la íntima relación con Dios, en esa cercanía, en esa comunión de padre e hijo, porque Jesús nos invita a que a través de Él nos manifestemos al Padre. Y por eso dice más adelante, pues, que Jesús nos amó, nos ama y nos amó, y que de la misma manera el Padre nos habrá de amar siempre que nosotros hayamos amado a Jesús. Así habremos dado gloria al Padre. Bien. Después más adelante dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Bien, ya lo dije en tiempo presente y en tiempo escatológico, el gozo pleno, la felicidad, la plenitud de la alegría será al final de los tiempos cuando, si Dios permite, estemos gozando con Él en el reino de Dios. Vean, qué gran promesa, qué cosa más hermosa, ¿no? Bien, y después continúa Jesús, he dicho todo esto en parábolas, en el versículo 25, ¿no? Se acerca la hora en que ya no hablaré en parábolas. Juan es muy propicio para hablar en términos enigmáticos a veces, ¿no? Él utiliza muchas palabras con una dualidad de sentidos, él juega en términos literarios con la dualidad del sentido de las palabras. Por ejemplo, encontramos muchas palabras en la Biblia, ¿no? En el Evangelio de Juan, que habla, por ejemplo, el pan, ¿no? El pan, el alimento para el cuerpo y el alimento bajado del cielo, ¿verdad? El agua, ¿no? Para lavarse las manos, y el agua sinónimo de pureza, de purificación, del bautismo, ¿no? La luz, ¿no? Ya sabemos, la luz del día, Jesús, la luz del mundo. Pastor, cuando habla del buen pastor. Cuando dice la hora, ¿qué es eso de la hora? ¿No? Hay una dualidad de sentido. Cuando habla de aquel día, ¿no? Y así hay muchas palabras en el Evangelio de Juan que encontramos que tienen esa dualidad de sentidos, pero es para invitarnos a reflexionar. Así es como Juan enfatiza eso de hablar en parábolas como hablar en forma enigmática, pero llegará la hora en que ya no habrá necesidad de eso, porque todo será claro. ¿Y cuándo será todo claro? ¿Cuándo entenderemos todo?, dirían los discípulos en ese momento. Pues en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés, ¿verdad? Entonces, dejémoslos ahí, mis queridos hermanos, porque la continuación del Evangelio, la próxima lectura, la próxima reflexión será justamente la continuación de esto. De pronto, dejemos eso, así como Juan, un poco enigmático, para la siguiente reunión aquí en su canal Pasión por la Palabra.